Lori Vallow creció mormona en una familia muy religiosa. Eran 5 hijos en total: Lori, Stacy, Summer, Adam y Alex. Por lo que pude encontrar, tuvo una niñez normal y feliz. Y sí, yo voy a empezar esta historia con Joe Ryan, que fue el tercer esposo de Lori. Ella tenía un hijo, ya antes de este matrimonio, Colby. No sé si fue de su primer matrimonio o su segundo matrimonio. Sin embargo, Colby tomó el nombre de su padrastro y hasta la fecha se llama Colby Ryan. Lori y Joe tuvieron su primera hija el 24 de septiembre del 2002, una niña de pelo güero con los ojos azules que llamaron Tylee. Tenían un muy buen matrimonio, Ella era muy buena mamá, muy buena esposa y hasta muy buena cuñada. Y Colby adoraba a su hermanita chiquita. En los ojos de todos tenían una vida perfecta. De hecho, Lori hasta se inscribió en el concurso de belleza de Miss Texas y al programa de televisión Wheel of Fortune, y siempre decía que la razón por la que se inscribió fue porque un ángel habló con ella y le dijo que iba a ganar. Y esos comentarios religiosos cada vez se van volviendo más y más frecuentes y sí son importantes para la historia, para que vean cómo se desenvuelve este peso que ella le pone a su espiritualidad, que es como más importante que nada, que la vida de sus hijos, que la vida de su familia, que todo, ¿no? Pero la vida familiar, pues esta familia con Joe que formó, se empezó a desmoronar. Poco a poco, Joseph, el esposo, se volvió más y más agresivo. Golpeaba a Colby y abusaba sexualmente de él. Lori también estaba sufriendo abuso en el hogar, así que un día agarró a sus hijos y se fue. Pero cuando Lori se enteró del abuso sexual de Colby, fue muy difícil para ella de aceptar y empieza a buscar una respuesta en su espiritualidad para sacar su ira y su dolor. Y después de 2 años de mudarse constantemente, Lori conoce a Charles Vallow. Se enamoran y se casan en el 2006. Él ya tenía hijos, económicamente había sido muy exitoso y amaba a los hijos de Lori. Y Lori y él se llevaban muy muy bien y según los familiares eran una pareja perfecta, hacían una familia perfecta, todo funcionaba bien. Como su matrimonio era tan fuerte y estable, decidieron adoptar a Joshua Jackson o JJ. JJ era el hijo del sobrino de Charles, o sea, el hijo de la hermana de Charles. Pero ese sobrino, o sea, el papá de JJ, no podía cuidar de su hijo. Y Charles y Lori lo adoptaron y se hicieron cargo de él. Pero seguía JJ teniendo mucho contacto con sus abuelos paternos biológicos. De hecho, ellos fueron los que le pidieron a la pareja que adoptaran a JJ para poder tenerlos cerca. Ellos ya estaban grandes y pues, no tenían la seguridad económica de Charles y pensaron que iba a estar mejor con Lori y Charles también en un ámbito mucho más de familia, tenían todavía otros hijos, entonces se les hizo la mejor opción. Además, JJ no era como cualquier niño, porque tenía autismo. Y aunque pensaron que iba a ser muy difícil y un reto, JJ fue una bendición para toda la familia. Tylee y JJ tenían una conexión muy, muy especial. De hecho, Tylee a veces hasta decía que era su hijo. Así de profunda y amorosa era su relación. Y mientras tanto, el fanatismo de Lori seguía creciendo. Hizo que toda la familia se mudara a Hawái 3 años en el 2014 porque dijo que escuchó la voz de Dios diciendo que se fueran a Kauai. Cada vez hacía más, ponía más pinturas de templos en la casa u otros ornamentos religiosos. Y aunque sí, pues si ahorita ya volteas y ves esos comportamientos y dices, pues ya sabemos para dónde va. Pues sí, ahora que no sabemos la historia o que se van a saber la historia. Pero nadie lo consideró pues muy alarmante en el momento. Según Colby, fueron felices en Hawái, o eso parecía, porque según April Raymond, amiga de Lori de Hawái, Lori constantemente se quejaba de Charles porque no lo veía igual de metido o igual de devoto que ella y sentía que él la estaba limitando espiritualmente. Porque cada vez que su espiritualidad se volvía más y más extrema, pues obviamente, o sea, Charles no le seguía la corriente o no creía tanto como ella o no se expresaba de su espiritualidad y su religión como ella lo hacía. Entonces sintió que
al hacer eso, Charles la estaba limitando de alguna manera. Cada vez decía que tenía más y más visiones de ángeles y que hablaba con Dios. Y yo creo que esto era porque ella quería ser algo más, quería escapar su realidad y su espiritualidad era su salida. Y luego se regresaron a Arizona. Colby se casó y se salió de su casa y Lori se volvió muy paranoica en ese momento y empezó a enfocarse más en la parte de la religión que hablaba del fin del mundo. Tanto que hasta empezó un podcast sobre esto con una amiga llamada Melanie Gibb. Paralelo a que estaba haciendo el podcast, empezó a poco jalar a su hermano Alex a esta nueva como creencia o más bien trayectoria en su espiritualidad o su religión. Alex había sido comediante, pero nunca había brillado en este campo. Y yo creo que Lori le dio una esperanza, algo que le hizo creer que era parte de algo más grande que su persona. Y por eso yo creo que Alex la empezó a seguir. Y a los hijos ya se les empezó a hacer un poco raro el comportamiento de su mamá. Pero Lori seguía indagando en este tema y su obsesión con el fin del mundo la llevó a una conferencia que se llamaba Preparing a People, preparando a la gente. En ella, Chad Daybell, un actor que según él había tenido 2 acercamientos con la muerte. El primero había sido un día que se echó un clavado de, no sé, como de unas piedras altas y dice que se pegó y quedó inconsciente en el agua. Y según él, en este momento se desata su poder de profeta. Y con estas visiones o mensajes mandados de Dios, empezó a escribir libros. Principalmente trataban del apocalipsis. Él decía que solamente la gente virtuosa y dedicada a Dios iban a sobrevivir. Y estas eran solamente 144,000 personas. En sus libros dice que la nueva tierra sagrada iba a ser un pueblo en Idaho y que el fin del mundo iba a ser el 22 de julio del 2020. Me hubiera encantado verles la cara a los dos cuando se despertaron el 23 de julio y todo seguía igual. O sea, hubiera pagado, no sé cuánto bien, pero hubiera pagado dinero para verles las caras porque no ha sido el juicio. Bueno, ahorita les voy a contar eso, pero o sea, yo creo que estaban viviendo y todas sus justificaciones eran porque yo creo que alguno de ellos o en alguna parte de su subconsciente realmente creían que tenían que hacer todo esto para su salvación, ¿no? Entonces, que se hayan despertado y que no haya pasado nada. Ocho se sabían todo el tiempo que no se iba a acabar el mundo y eso solamente lo estaban agarrando de algún tipo de justificación. Quién sabe, pero me hubiera encantado verles la cara. Pero bueno, Chad empezó a creer que sus libros eran igual de sagrados que la Biblia o cualquier otro libro sagrado y que no era Dios quien iba a venir a liderar este grupo de personas que se iban a salvar, iba a ser él y él iba a ser como el rey y su reina iba a ser Lori, ¿no? Eso es lo que dice después. Pero en la conferencia Chad estaba firmando en una mesa los libros, ya sabes, los autógrafos. Lori se acercó a que firmara su copia y así es como se conocieron. Y ese mismo día, Chad le dijo a Lori que ellos habían estado casados múltiples veces en otras vidas y que Dios le había dicho a Chad que ese día iba a conocer a una mujer muy especial. Obviamente empezaron a hablar constantemente. Chad estaba casado, pero eso no les importaba a ninguno de los dos. Solo querían estar juntos. Lori le estaba diciendo a sus amigas y familiares que su esposo Charles ya estaba muerto y que su cuerpo estaba poseído por un demonio que se llamaba Oned o Nick Snyder y que cualquier día el demonio se iba a morir. Bajándolo un poco a la realidad, o sea, prácticamente estaba diciendo que su esposo se iba a morir pronto, ¿ok? Pero a sus hijos les estaba diciendo que Charles llevaba años poniéndole el cuerno. Charles no sabía qué estaba pasando y les intentó decir a todos, a la familia de Lori, a su familia, a los hijos, que Lori había enloquecido, que se creía Dios y que él no había hecho nada de lo que lo estaba acusando. Él nunca le había puesto el cuerno, nada. Pero a todos los familiares les sonó como si fuera un hombre culpable, tratando de justificarse, ya sabes. Ay, sí, le está diciendo loca porque... Pero, o sea, de verdad estaba perdiendo un poco la razón. Y toda la familia de Lori pues dejó de hablarle a Charles y de contestarle el teléfono, excepto Adam,
el otro hermano de Lori. Y el 30 de enero del 2019, Charles estaba en Houston por trabajo y Lori canceló el vuelo de Charles de regreso a Arizona y mandó a su hermano Alex a recoger la camioneta de Charles, que estaba en el aeropuerto, y luego sacar todas las cosas de Charles de la casa. Obviamente, cuando Charles regresa, pues obviamente se enoja, o sea, llega y ya no están las cosas en su casa, llega al aeropuerto y no está su camioneta. Para empezar, le dicen, ay, sí, cancelaste tu vuelo. ¿Qué? Yo no cancelé nada. Y bueno, además de lo enojado, estaba más que nada preocupado porque no se podía poner en contacto con Tylee, que en este momento tenía 16 años, y con JJ, que en este momento tenía 6. Y entonces llama a la policía. Y la policía, después de hacerle varias preguntas, por fin le creen y entran a la casa, pero ya no están ninguno de los coches, ni Lori, ni sus hijos. Charles había llenado un papeleo para que recogieran a Lori y la llevaran a ver a un psiquiatra, como de emergencia, porque ya había amenazado a Charles con matarlo. Así que al siguiente día la policía y Charles la interceptan en la escuela de JJ y la llevan a la comisaría junto con Tylee y Melanie Gibb. Y cuando digo junto con Tylee y Melanie Gibb es que literal la sentaron en el mismo cuarto a interrogarla con Tylee, su hija menor de edad, y con su amiga. O sea, no entiendo cuál es la formalidad de eso, pero bueno. Melanie Gibb es la señora con la que hacía el podcast, porque por si no se acuerda. Y mientras la están interrogando, ella admite que se llevó la camioneta, que se llevó todas las cosas de Charles, incluyendo a los hijos. Y en vez de ver esto como algo preocupante, los policías están fascinados con ella. Están haciendo chistes y le creen porque, como dijo que Charles le estaba poniendo el cuerno, justifican su comportamiento. Entonces, para ellos, solo fue la mujer enojada que se pone loca por una infidelidad. Ellos no vieron o no quisieron ver a la mujer inestable mentalmente, que era lo que era. Pero de todas formas, la llevaron a hacerse una evaluación psiquiátrica, pero pues eso no lleva a nada. O sea, creo que es una sesión. ¿Cuánto puedes platicar en una sesión psiquiátrica? Especialmente con alguien que es muy buena actuando. O sea, tú la ves con los policías y sabe cómo tratarlos, sabe cuándo reírse, sabe qué tono tomar. O sea, es muy inteligente y sabe tratar a la gente y sabe manipular a la gente. Y yo creo que necesitaba mucho más que una sesión. Así que luego, después de esto, ella se regresó a vivir a la casa y Charles se fue a Houston a vivir e iba a venir una vez a la semana a cuidar a JJ, su hijo. El 2 de julio, Charles encuentra un mail que Lori manda desde la cuenta de Charles a Chad, en la que lo invita a Arizona, según esto. O sea, está escrita como si fuera Charles. O sea, le escribe Lori desde el mail de Charles a Chad, como si fuera Charles diciendo: necesito que me vengas a ayudar a escribir un libro de béisbol, quédate aquí conmigo y con mi esposa, tenemos un cuarto extra, nos encantaría verte.